Salir del baño a medianoche y creer estar en un sueño extraño al ver dos personas armadas, con sus rostros encapuchados y sin lograr reconocer sus voces. Aún recuerdo sentir mi cuerpo temblar durante horas sin ni siquiera entender lo que estaba sucediendo. Horas que se sintieron como días, una de las noches más largas de toda mi vida. Yo y mi familia secuestradas en el lugar que habíamos llamado hogar, nuestro lugar seguro, un espacio en donde junto a mis hermanas disfrutábamos de recibir a mis primos para hacer coreografías de los Backstreet Boys y retarnos a intentar subir a la mata de aguacate para bajar los que ya estaban en su punto. Ese lugar donde disfrutábamos de las temporadas de mango, el tecito de cayena de mamá y de observar el proceso de crecimiento de las matas de cambur hasta estar en nuestras manos listos para ser devorados por nosotras. ¿Cómo un lugar tan hermoso puede convertirse de repente en algo tan hostil y tenebroso, en donde luego le acompañaron las discusiones de mis padres y los fuertes castigos de papá que en ocasiones dejaron marcas en mi cuerpo? Todo eso me hizo comprender por qué le huía a las conversaciones difíciles, por temor a que se convirtieran en algo más. Tan solo tenía 7 años cuando todo eso comenzó. Luego a mis 14 años estuve transitando una lucha silenciosa, una lucha que decidí transformar en aceptación para tomar acciones desde un lugar diferente y desde allí redireccionar el rumbo de mi vida con una nueva perspectiva. Hubo un momento en que todo lo bueno había sido suprimido y no fue sino hasta hace un par de años que empezaron a resurgir en la superficie de mi memoria, cuando decidí abrazar la ira envuelta en resentimiento y ver de cerca esos momentos que creía haber superado, pero que por algún motivo y sin razón consciente se activaban en mí al estar ante una situación desafiosa en donde reaccionaba de una manera reactiva y exagerada. Es fuerte porque se percibe como una amenaza, pero cuando tienes un entendimiento diferente y te das cuenta de que tienes la oportunidad de reaprender para dejar de estar a la defensiva, te encuentras con la posibilidad de comenzar a vivir más liviano, soltando todo lo que no te correspondía. Todo lo que has vivido, transitado y la forma en cómo has decidido gestionarlo te hace ser quien eres hoy. Hoy puedes resignificar tu experiencia. Grandioso presente. Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Dakini Bienestar Podcast. En este episodio quiero hablar de un tema que para mí es importante que se comience a visibilizar cada vez más, y es sobre trauma, sobre lo que realmente es y la influencia que puede llegar a tener sobre nuestro día a día. Hay sucesos que pueden transformar la forma en cómo respondemos ante la vida, sucesos que pueden generar sensaciones abrumadoras, que pueden sobrepasar nuestra comprensión y capacidad para manejarlo, generando incluso culpa y vergüenza. He acompañado el proceso de personas que llegaron a experimentar sucesos extremos en su vida, sucesos que están asociados a la muerte inesperada de un familiar, a maltrato, abuso físico y sexual en la infancia, hasta incluso vivenciar un accidente o una catástrofe natural. Todo esto está asociado a un trauma, pero trauma va mucho más allá. Se puede desencadenar o activar al experimentar una migración forzada o ante la pérdida inesperada de un trabajo. Por muchos años se ha creído que el trauma solo es la vivencia de una situación extrema, cuando en muchas ocasiones es algo subjetivo, personal e incomparable.
Toda experiencia que se perciba como amenazante para nuestra vida, para nuestra salud física y mental, está susceptible a convertirse en una experiencia traumática. Trauma es la respuesta física y emocional a esas experiencias. Una respuesta con una intensidad e impacto considerable que en la mayoría de las ocasiones decidimos silenciar. Silenciar lo que nos pasa deja huella. Y esto es parte de lo que he podido descubrir tras 10 años acompañando a pacientes con enfermedades terminales, dolor crónico y diversos diagnósticos médicos. Silenciar toda una parte esencial de nosotros mismos tiene consecuencias a mediano y largo plazo, a pesar de suponer de que sea la mejor opción al principio. Vivir traicionándonos genera grande dosis de ansiedad, en donde se gasta demasiada energía manteniendo toda esa información fuera de la conciencia. Esto puede transformar la emoción en movimiento porque no se ha aprendido a tolerarla y en consecuencia conseguir un diagnóstico de hiperactividad, presentar síntomas corporales, no recordar casi nada o nada en absoluto de la infancia, que se conoce como amnesia disociativa, tener ideas erróneas sobre nosotros y sobre el mundo, en fin, una incontable lista de problemas, síntomas y trastornos. El cuerpo siempre lleva la cuenta. Nuestro cuerpo almacena la memoria de todo lo experimentado, sin que todo ello alcance a convertirse en palabras. Todo esto puede condicionarnos porque lo que ha sido silenciado buscará manera de expresarse, y esas maneras no suelen ser el lenguaje hablado. Entonces, esto va a crear en nosotros una forma particular de responder ante diferentes situaciones, ¿sí? Y esa respuesta es automática y vienen de ese condicionamiento que termina creando patrones repetitivos que ya han sido utilizados en el pasado y no es consciente. Eso que silenciamos no se puede entender ni integrar mientras no tengamos la apertura para mirarlo, sentirlo y darle su lugar. Como seres humanos, tenemos la capacidad innata de contar nuestra historia y darle un significado a lo vivido. Y es en ese intercambio de lo que nos ocurre, narrándolo a nuestra manera y con el otro como espejo, en donde vamos encontrando sentido a lo que vemos, a lo que experimentamos y sentimos. Esto crea la posibilidad de que nuestras heridas conectadas al trauma puedan cicatrizar y que esa experiencia pueda transformarse en aprendizaje. Desde ese aprendizaje podemos resignificar lo vivido y es allí donde podemos encontrar otras formas de ver, pensar, sentir y responder ante la vida y todo lo que nos sucede. Aquí radica también la importancia incluso de consultar con profesionales que puedan brindarnos herramientas que aumenten la posibilidad de que lo que se debe o de lo que debe ser traducido pueda traducirse y que uno pueda salir de ese bucle. Es importante hablar de lo que nos pasa y aún más importante encontrar herramientas, personas y espacios que sean seguros, en donde podamos darle el lugar a todo lo que no ha sido expresado y que nos podamos de cierta manera descubrir, ¿sí? Descubrirnos escuchados y con apertura para escuchar al otro. La experiencia traumática se puede vivir en cualquier momento, considerando que durante la infancia puede tener una repercusión mucho más profunda por la vulnerabilidad y la sensibilidad con la que experimentamos la vida en esa etapa. Y aún más si incluso nuestras figuras de apego, que en este caso eran nuestros padres, no estaban para darnos el apoyo que requeríamos para entender nuestras experiencias y de cierta manera aprender a gestionar, comprender
todas esas emociones y sentimientos que surgían ante vivencias que eran desagradables para nosotros. Es importante comprender lo que nos ha pasado para entender quiénes somos ahora y entender que a todos nos pasan cosas en mayor o menor medida. Esta idea de mayor o menor también es subjetivo, ¿ok? Todo esto nos ayuda a entender de una mejor forma al otro, transformando esa mirada de rechazo y juicio en una mirada más empática y amorosa. Este espacio es un espacio íntimo y seguro para mí y de cierta manera se siente liberador porque también es una forma de quitar las idealizaciones que a veces colocan sobre mí. Soy quien soy, no solo por todas las cosas que he vivido, sino por la actitud y el coraje con la que he decidido trascenderlo. Eso me ha movido a conectar con una misión y es compartir desde mis experiencias integradas, sumado a toda la experiencia profesional que tengo en diversas áreas. Me voy a quedar muy corta, no solo con lo que este tema significa para mí, sino con todos los aspectos que abarca, incluyendo la importancia de explorar nuestras creencias y trabajar nuestras heridas de infancia. Todo eso y más tengo la intención de comenzar a compartir por este medio. Así que, bueno, esto se puede considerar como una primera parte y continuará. Te dejo estas preguntas. ¿Qué vas a hacer con la información que tienes ahora? ¿Cómo vas a decidir actuar a partir de hoy, sabiendo que detrás de cada persona con la que te cruzas hay un mundo de experiencias que desconoces? Y si puedes reconocer que hay cosas silenciadas en ti, ¿con qué acciones vas a empezar para darles el lugar que se merecen? Ahora abro el espacio para comentar que escribí mi primer libro, un libro llamado Cada día crea tu día. Es un journal book en donde comparto mi fórmula y bases esenciales para crear el hábito de la escritura. Con este libro conectarás con una escritura intuitiva, iniciando tu propia bitácora personal y con la posibilidad de que puedas crear un registro cronológico de tus vivencias, desde las más simples y significativas hasta las más dolorosas y desafiantes. Es una forma de que puedas integrar tus experiencias, transformar tus creencias, gestionar tus emociones, potenciar tu autoestima y lo más importante, que puedas manifestar una vida con bienestar y plenitud. Escribir fue la herramienta que me ayudó a desahogar en la hoja todo lo que no era capaz de expresar a través de mi voz. Una forma de dejar de silenciar todo lo que me habitaba para vivir más presente y menos en la mente. Si te resuena y quieres adquirir este libro, está disponible para toda Europa y Estados Unidos por Amazon y en Latinoamérica por la página de Busca Libre, ¿ok? Quiero terminar compartiendo unas palabras de Gabor Maté, que es un médico especialista en trauma, y estas palabras son fragmentos de un documental llamado La sabiduría del trauma, la cual tuve la fortuna de ver el fin de semana junto a mis compañeras del máster y que de cierta manera fue el impulso para darle voz a este tema, que de cierta forma he querido compartir desde hace tiempo. Si resuenas con estas palabras, te invito a buscar el documental y verlo, porque estoy segura que te brindará una nueva forma y una nueva perspectiva de verte a ti, de ver el mundo y de relacionarte con él. Dice así: nuestras primeras experiencias dentro del vientre de nuestra madre conforman el esquema de quienes creemos ser y de cómo vemos a los demás. Cuando veo rostros humanos, veo belleza, veo un sufrimiento tremendo y un potencial enorme para trascenderlo. Como seres humanos, nuestra responsabilidad es aprender de nuestro sufrimiento y de crecer a partir de él. No necesitamos seguir generándonos dolor a nosotros mismos,
ni provocar sufrimiento en los demás. El esquema común de casi todas las aflicciones, enfermedades mentales y enfermedades físicas es el trauma. Existe una sabiduría dentro del trauma cuando nos damos cuenta de que nuestras respuestas y huellas traumáticas no somos nosotros y que podemos trabajarlas para convertirnos en nosotros. El trauma es una amenaza abrumadora a la que no sabes cómo enfrentarte. Trauma no es lo que te pasó, es lo que sucedió dentro de ti como resultado de lo que te pasó. Porque si trauma fuese lo que te sucedió, que alguien abusó de ti o que tus padres murieron en una guerra, si trauma fuese eso, no habría nada que pudieras hacer para cambiarlo. Eso pasó, nunca va a dejar de haber pasado. Pero si trauma es la herida que vienes cargando internamente, puedes sanar esa herida en cualquier momento. Ay. O sea, yo leo esto y literal se vienen tantos momentos en mi vida, pero al mismo tiempo es como reconocer el cómo lo he podido trascender. Desde de repente, no sé, a mis 13 años, conversar con mi padre y ya haber dejado y trabajado todo lo que tenía que trabajar en mí en cuanto a lo que sentía que había sucedido entre nosotros y verlo a la cara y simplemente decirle gracias y desde todas las palabras expresadas, verlo llorar como un niño y ver en su mirada que también era un niño herido, me ayudó a comprender muchísimas cosas y eso también me ha ayudado de cierta manera a poder entender y ser más empática con el mundo, con las personas con las que estoy compartiendo en el día a día y de cierta manera también es una forma, no es para cuestionar, bueno, mejor dicho, no es para aceptar las actitudes o las acciones que toma esta persona, sino es para verlo desde un aspecto mucho más profundo, que es completamente diferente a cuando esas acciones pueden estar influyendo en nosotros. Ahí es cuando toca aprender a establecer límites, ¿ok? Entonces, bueno, de seguro va a haber una segunda parte. Esta es la primera parte de traumas porque hay mucha más profundidad, cosas que se tienen que trabajar internamente y siento que debo ir compartiendo poco a poco esto de una manera digerible, ¿sí? Para que quienes sientan el llamado a tener que trabajar esto puedan animarse a hacerlo, ¿sí? Así que bueno, gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Y quiero que sepas que estoy con total apertura para saber de ti si sientes que quieres escribirme, expresarme algo o conectas con iniciar un proceso de acompañamiento terapéutico conmigo. Te abrazo y te hablo pronto.